quiero dejar tiempo a la maestra María Eugenia García, quien ella es jefa del Departamento de Ciencias Jurídicas en la Universidad de Quintana Roo. Adelante, maestra. Buenas tardes. Continuando ya con nuestro segundo panel, voy a permitirme presentar al doctor Héctor Fixierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con su ponencia El turismo como materia concurrente, México. El doctor Héctor Fixierro es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad de Alemania y desde el 2006 es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, pues es una gran satisfacción estar también participando en una mesa de este congreso y me disculpo por no tener una presentación en PowerPoint. En primer lugar, porque creo que yo ya soy de la era antetecnológica. En segundo lugar, porque mis ocupaciones pues no me han dado el tiempo. Lo que quiero hacer es presentar algunas reflexiones académicas, es decir, no vienen de una experiencia práctica, sobre la situación que guarda la regulación jurídica del turismo en México y sobre todo sobre su fundamento constitucional. Les voy a resumir nada más algunas ideas de una ponencia escrita que espero concluir y que quede reflejada en la memoria correspondiente. Y pido también una disculpa si quizá en algún momento nuestros colegas del extranjero no entienden algún detalle o si soy demasiado prolijo, pues es con esa idea de aclarar. Bien, la reflexión gira en torno de una reforma que se hizo a la Constitución y que se publicó el 29 de septiembre del año 2003 y que dio un fundamento constitucional explícito a las facultades de la Federación y de las entidades federativas para legislar en materia de turismo. Antes de esta reforma, la Ley Federal de Turismo, que existe, que es vigente actualmente, se expidió en 1992, aunque hay leyes anteriores. Su fundamento se encontraba en la fracción 10ª del artículo 73, que se refiere a la materia mercantil, es decir, la Constitución no tenía una referencia explícita al turismo y al no estar conferida como facultad expresa para la Federación, de acuerdo con nuestro artículo 124, se entiende que los estados tenían facultades para legislar en la materia y de hecho varios estados tenían ya leyes en materia de turismo, algunas pues relativamente antiguas, allá desde los años 50, incluso no sé si alguno desde los años 40. Lo que yo pretendo hacer entonces en los siguientes minutos es un análisis necesariamente breve e incompleto de esta reforma del año 2003 desde dos puntos de vista. Primero, preguntarnos si esta reforma es adecuada para la materia del turismo en los términos en que se planteó la iniciativa y en segundo, qué consecuencias tiene la reforma para la regulación jurídica del turismo y sobre todo para la expedición de una nueva Ley General de Turismo que todavía está en discusión. Y después de abordar estos dos temas, pues pasaría yo a unas conclusiones sumamente breves. Sobre el primer tema, si la reforma es adecuada, si la reforma estuvo bien planteada. La reforma lo que hizo fue definir al turismo como lo que en México hemos llamado una materia concurrente. Y aquí no voy a entrar en una discusión doctrinal de derecho constitucional mexicano porque habría bastante que decir, pero lo que esto significa para entendernos es que se otorga una facultad al Congreso de la Unión para que expida una ley que hemos denominado leyes generales
y esta ley es la que va a distribuir la facultad reguladora de la materia entre la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal, y lo que es más importante, esta ley debe establecer las bases conforme a las cuales se van a coordinar los diferentes órdenes de gobierno y se va a hacer la concertación con los sectores social y privado. Entonces, en esencia, lo que dice esta reforma es que la Federación, el Congreso de la Unión, tiene facultades para legislar en materia de turismo y que esa legislación tiene que establecer las bases de distribución y de coordinación de facultades entre los niveles de gobierno. Y esto me lleva a varios comentarios. En primer lugar, la iniciativa fue presentada por diputados del Partido Acción Nacional en el año 2000. Y si ustedes se fijan, la reforma se aprobó y se publicó más de 3 años después. Es decir, estuvo pendiente un buen tiempo de dictaminarse en el Congreso. Sin embargo, cuando se aprobó, lo fue prácticamente por unanimidad. En la Cámara de Diputados creo que hubo una abstención y en el Senado la votación fue unánime, lo cual significa que no era una materia controvertida ni realmente hubo un debate de tipo contradictorio. La propuesta de reforma pues insistía en la importancia del turismo para el país, en la importancia de actualizar el régimen jurídico, de coordinar y articular las distintas competencias, pues para tener una política pública más eficaz, y en esos términos se aprobó. El segundo aspecto es que la reforma implica la necesidad de que el Congreso de la Unión expida una nueva ley general de turismo, y a 5 años de la reforma esta ley no se ha aprobado. Yo conozco y he examinado una iniciativa que presentaron diputados del Partido de la Revolución Democrática en el año de 2006, y hasta donde yo sé, pues no, parece que sí han avanzado las discusiones, no sé si tú tengas más datos, pero por alguna razón que solo podría yo especular, porque no estoy enterado, digamos, de los chismes políticos, esta ley no acaba de aprobarse. Pero lo interesante es que prácticamente todos los estados cuentan ya con una ley de turismo propia, es decir, se han adelantado a la reglamentación federal, y esto tiene algunas consecuencias de las cuales voy a hablar brevemente más adelante. El segundo aspecto respecto a la reforma es que hay que ponerla en contexto y señalar que es parte de una tendencia de hace algunos años en México respecto a ir incrementando el número de materias que la Constitución define como concurrentes. Y les puedo mencionar, a riesgo de que se me olvide alguna, cuáles son esas materias que la Constitución define como concurrentes en este sentido. Tenemos en primer lugar la educación, esto está definido así desde el año 1934, después los asentamientos humanos, la salud, la protección del ambiente, la seguridad pública, la protección civil, el deporte y la cultura física, la pesca y la acuacultura, el fomento de las sociedades cooperativas y, por supuesto, esta es la más reciente, tiene un mes o algo así de haberse aprobado, y por último, el turismo. ¿Qué es lo que tienen en común estas materias? Yo diría que, en primer lugar, se trata de materias que son complejas. Es decir, son materias que tienen un núcleo regulatorio, ¿no? La definimos, la materia del turismo, la seguridad pública, podemos definir de qué se trata, pero normalmente son materias que también tienen impacto en otras ramas jurídicas. Es decir, no, y en el caso del turismo es muy claro que no todo lo que se refiere al turismo está en las leyes de turismo, más bien hay partes muy importantes que están en otras leyes. ¿Por qué? Porque las políticas públicas que están detrás, es decir, no solo son materias jurídicas, sino son también políticas públicas, son complejas, y en muchos casos incluso el Estado las define como prioritarias. Y al definirlas como prioritarias implica también la necesidad de que haya algunas reglas de tipo uniforme. En segundo lugar, son materias que requieren participación de varios niveles de gobierno y de los sectores sociales
y esto pues trae también como consecuencia el tener que establecer formas de coordinación, de articulación y concertación, y de ahí pues la definición de materias concurrentes. En el caso particular de México, que aunque es un país federal, pues es un país federal muy centralizado, hay una necesidad y una oportunidad de descentralizar, porque llega un momento en que la centralización de las decisiones en el gobierno central pues resulta disfuncional, y entonces desde hace aproximadamente 25 años se hace un intento regulado y controlado de ir descentralizando las materias. Entonces estas materias son también materias donde hay una necesidad de descentralización. Si nosotros aplicamos estos criterios al turismo, vemos que el turismo cumple con estas condiciones. En primer lugar, como señalaba yo, es una materia jurídicamente compleja. Hay un núcleo de regulación especializado con temas definidos, algunos los hemos estado viendo: las zonas de desarrollo turístico, la protección del consumidor, los registros del turismo, la capacitación turística, etcétera. Pero muchísimas de las normas relevantes para el turismo se encuentran implícita o explícitamente dispersas en todo el ordenamiento jurídico. Es decir, hay normas relevantes para el turismo en el derecho ambiental, en el derecho fiscal, en el derecho laboral, de la regulación de la migración, en el transporte y en muchas otras. A veces esas legislaciones toman explícitamente en cuenta el turismo y hacen una norma particular, en otras simplemente es una relevancia sobre el tema. En segundo lugar, el turismo también cumple con la necesidad de articulación, coordinación y concertación de acciones, justamente porque detrás hay una política pública. Y en cuanto a la necesidad de descentralización, pues viene del hecho que ya se había señalado en alguna participación anterior, de que el turismo es esencialmente un hecho local. Es algo que, una actividad que está ubicada en un sitio, en un territorio determinado, y esto tiene implicaciones muy concretas para los gobiernos locales, tanto de los estados como de los municipios. Y aquí hay una problemática muy importante que ustedes deben conocer, y es que en relación con los municipios, incluso también con los estados, hay niveles de desarrollo muy diversos en el país, sometidos a una legislación uniforme. Esto tiene una serie de problemáticas, y en el caso particular de los municipios, pues muchas veces se enfrentan intereses y situaciones que no están realmente en condiciones de procesar por distintas razones, ¿no? O sea, intereses económicos muy fuertes o de otro tipo, simplemente de capacidad administrativa y organizacional, y esto es una problemática que enfrentan la mayoría de los municipios del país. Por último, hago referencia a la cuestión de la nueva Ley General de Turismo que debiera aprobarse. El hecho de que esta ley no exista a 5 años de haberse aprobado la reforma constitucional, pues ha tenido algunas consecuencias. Tenemos que en la actualidad 27 de las 32 entidades federativas tienen ya leyes propias en materia del turismo, y 12 de esas leyes fueron expedidas después de 2004. Es decir, los estados han tomado nota de que la materia del turismo es una materia concurrente, donde ellos están facultados para legislar, y se han adelantado a regular la materia con leyes que a mí me han parecido bastante elaboradas, con una serie de temas más o menos uniformes. Hay algunas diferencias, por ejemplo, en algunos el registro de turismo es obligatorio y en otros es voluntario. Bueno, hay que definir cuál es la política más adecuada, pero pensaría yo que hay como una especie de hecho jurídico consumado. Yo no sé si es, como decimos en México, plan con maña, ¿no? Tener una ley que regule la materia, porque de alguna manera ya se están reclamando las competencias y las facultades que se supone que la ley general tendría que haber distribuido primero. Es decir, a diferencia de otras materias concurrentes donde se hizo la reforma constitucional y después
el Congreso expidió la ley que distribuye y regula las facultades, aquí tenemos que los estados se han adelantado. Entonces, si esto ha contribuido quizá a algún forcejeo respecto de la ley, la verdad lo desconozco, pero me parece que es una cosa posible. Ahora bien, insisto nuevamente que la regulación del turismo es más compleja que simplemente establecer leyes de turismo que regulen y coordinen competencias, y que muchas veces son otras leyes las que son más importantes para el desarrollo del turismo. Simplemente menciono el tema de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano. No está en las leyes del turismo, están en las leyes de asentamientos humanos y desarrollo urbano, y esto pues es una legislación que también es crucial. De manera que, concluyo con esto, si el Estado mexicano define al turismo como una actividad prioritaria, como objeto de una política pública central en el quehacer del Estado, pues tiene que haber un esfuerzo muy importante de actualización del marco jurídico específico del turismo, pero sobre todo una revisión de las demás leyes y de los demás ordenamientos que son relevantes para el fomento y la promoción de la actividad turística. En fin, creo que pues es un tema que está en la discusión y debería estar mucho más en el debate público, y en todo caso pues a los académicos nos toca promoverlo, y lo que yo creo que es una función importante de la visión académica, que creo que no pretendemos competir con quien tiene la visión práctica de los problemas reales de un campo determinado, es poner el contexto, pintar el horizonte más amplio, determinar en dónde se insertan todos estos debates jurídicos, y esa es la razón, por ejemplo, por la que yo les he mencionado que no es nada más el turismo, es parte de un movimiento y una tendencia del Estado mexicano hacia lo que algunos autores llaman un federalismo cooperativo, ¿no?, tratando de descentralizar y de tomar en cuenta hasta donde es posible que es un país muy diverso, con diferencias regionales muy acusadas, y que necesitamos un marco jurídico que al mismo tiempo que establezca alguna uniformidad, también dé un espacio para la expresión y el desarrollo de las diferencias locales. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. A continuación, le damos la palabra al público por si quieren hacer, por favor, alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? A ver, el joven, por favor. Gracias. ¿Cómo? Bueno, no sé si les parece que mejor hagamos un comentario final. Digo, estoy de acuerdo en mucho de lo que usted dice en su comentario, pero bueno, justamente por eso estamos reunidos aquí, porque queremos impulsar, y no nada más desde la academia, sino desde la práctica y de los distintos niveles, pues justamente para que logremos una legislación que no va a resolver todo, pero que establece un marco adecuado. Gracias. North of the border in America.
America. It's the 50 different states and the 50 different laws. It's difficult, and it's difficult for consumers. It's difficult for the industry, and you know, you almost have to go to a professional travel and tourism law office to sort through the laws. And in our case, we have so many clients that come to us. How can I register my company? How can I do business legitimately? And it's a big problem. Add the internet to the equation. Add increased international travel to the equation. And you have a really big mess. In the paper I did at the Buenos Aires IFTA conference, I called it the chaos of the 50 states. Because it's chaos. Fortunately, we can have a conference like this, we can discuss the problem, and we can work through it and hopefully get a law that protects the industry and builds up the industry. That's what we're standing for. That's what we're doing. Thank you for a great presentation. Les voy a pedir, dado que está muy metido ya el tiempo, que vayan haciendo sus preguntas por escrito y continuamos con el resto de los panelistas, por favor. Sí. Bueno, a continuación tenemos al ponente, doctor Raúl Pérez Guerra, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, con su ponencia La configuración del derecho del turismo en España. Bueno, pues muy buenos días o buenas tardes ya. Es un honor para mí estar con ustedes en este magnífico país, en esta zona, esta región de Quintana Roo tan bonita y sobre todo con ustedes que son, la verdad, encantadores. Quiero también, agradecer en este caso al profesor Mota Flores por la amabilidad que ha tenido de poderme dar ese lugar en este congreso y de estar aquí, como digo, pues trasladándole el derecho del turismo en español, el ejemplo, la distribución de competencias y pues una visión sobre el turismo desde el punto de vista del derecho a nivel mundial. De nuevo, muchas gracias y luego felicitarme también de estar aquí con compañeros de prestigiosa y rigurosa calidad, no solo a nivel jurídico, como también es a nivel económico o más amplio, como el profesor don Manuel Figuerola, que nos acompaña también entre nosotros de España. Pues si les parece voy a coger el atril para seguir. Gracias. Voy a ser lo más breve posible y le quería comentar también que la ponencia, esta la tienen ustedes en texto completo en papel, y pues para más desarrollo de ella son 57 páginas con sus notas a pie de página y su bibliografía, y está a disposición también que se la hice llegar desde España al profesor Mota Flores. De verdad creo que es importante que se estudie sobre el derecho del turismo, que se investigue en esta zona en la que nos encontramos y que cada vez más un inicio que hizo el profesor Enrique Pérez Bonín, que se publicó su manual en los años 70 sobre derecho del turismo mexicano en la editorial prestigiosa Trillas, pues que siga continuando con obras tan importantes como la que acaba de producir el profesor Mota Flores sobre también derecho mexicano, derecho del turismo mexicano. Lo primero sobre el tema que me corresponde, sobre la configuración del derecho del turismo y la distribución de competencias en materia de turismo, así como otros títulos que inciden sobre el mismo, es destacar en primer lugar que es cierto que el turismo ha sido estudiado tradicionalmente por economistas, sociólogos, geógrafos y no en cambio por juristas. Esto es un tema muy importante, pero que tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a producir ese fenómeno de masas que se empiezan a desplazar de un lugar a otro, cuando empieza a producirse el denominado boom turístico, concretamente a partir de los años 60, es cuando empieza a configurarse, si me lo permiten, una nueva disciplina dentro del turismo, a su vez, que yo me gusta hablar de derecho del turismo. De forma que no tiene motivo, no hay parangón alguno para decir que esta serie de actividades
tienen que ser efectivamente reguladas por el derecho. Son muchas las personas que empiezan a desplazarse y necesitan de un amparo jurídico. De manera concreta, en España, el derecho del turismo va a empezar a configurarse, como digo, en los años 60. Si bien es cierto, hay otros países, como es el país en este caso en el que me encuentro, México, que ya en los años 40, como se ha dicho al principio de este congreso, empezó a dictar o a tener una norma con el grado o el rango máximo que fue la Ley de Turismo mexicana. Pero repito que en España esto se produce en los años 60. De esta forma empieza a configurarse ese derecho denominado como derecho del turismo. Una definición de este derecho podría darse como ese conjunto de normas que regulan las actividades turísticas que se van a ir desarrollando bien entre particulares, entendiendo estos como turistas o usuarios turísticos y por otro lado empresas turísticas, o bien entre distintas administraciones con competencia en materia de turismo o entre una administración y los particulares. Estamos dando una definición de derecho del turismo que a su vez la estamos dividiendo o subdividiendo en dos perspectivas. Una, la visión del derecho privado del turismo, de la que ya hemos tenido ocasión de tener algo de conocimiento por parte de los anteriores panelistas, y otra que sería la visión del derecho público del turismo. En España, este derecho del turismo, me gusta hablar dentro de esta, hacia la configuración de este derecho, de distintas fases o etapas en su configuración. En una primera etapa, en primer lugar, nos podemos encontrar con la que he denominado albores del derecho del turismo o antecedentes, entre los cuales estarían normas muy importantes. Solo remontarnos a la época de las partidas de Alfonso X el Sabio, un código que, como ya saben, data de 1248 y muy importante. La actividad turística en aquella época no era propiamente dicha la actividad turística que hoy entendemos, pero sí tenemos antecedentes en este sentido. Por otro lado, y bastante más reciente, tenemos al primer órgano administrativo que se creó en el mundo y que se creó en España, salvo que me corrijan, que fue la Comisión Nacional para el Fomento de Turistas Extranjeros en España. Me estoy refiriendo al año de 1911. Posteriormente también es significativa las primeras memorias de turismo que se hicieron en España en 1927, concretamente en octubre, y que la hizo el marqués don Benigno Vega Inclán, conocido como todos como el padre de los paradores de turismo de España, que como ustedes saben son una red de alojamientos muy singulares y muy concretos que, entre otras cuestiones, lo que tratan es de poner en valor el patrimonio histórico artístico español y a su vez toda la cultura propia de cada zona. Una segunda fase también la encontramos en esta configuración del derecho del turismo en España, como decía, fundamentalmente en los años 60. Y es en este momento, en esta etapa, cuando se dicta la primera norma y con el máximo rango de ley en España en materia de turismo. Fue la Ley 48 de 1963, conocida como la Ley de Competencias en materia de turismo. Esta ley lo que trataba es de poner fin a ese caos o a esa dispersión normativa y poner claro en sus 8 artículos a qué al ministerio entonces competente, Ministerio de Información y Turismo, le correspondía la competencia de autorizaciones, etcétera, etcétera, en esta materia nueva, en materia de turismo. También en esta segunda fase, y como desarrollo a esta ley, a la Ley de Competencias del año 63, se dictó el decreto 231 de 1965, conocido como el Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades Turístico-Privadas. Esta norma no es nada más y nada menos que una norma que regulaba de manera general, de manera global, el fenómeno turístico, conocida o entendida como hoy podría ser una ley de turismo. Este decreto nació como desarrollo a la anterior ley de competencias, y también en esta segunda etapa, en los años 60, es cuando se produce todo el boom normativo en España. Empiezan a dictarse, por el mandato que daba el decreto 231/1965, y como desarrollo a este decreto,
toda esa serie de normas específicas y concretas, regulatorias de todas y cada una de las actividades y empresas turísticas. Hay que tener en cuenta, que ya veremos posteriormente, que incluso en las fechas en las que nos encontramos, en el 2008 para 2009, estas disposiciones de esta segunda etapa de los años 60 están todavía en vigor en muchas o en la mayoría de las distintas comunidades autónomas españolas. La tercera etapa la encontramos en el año 1978. Y es esta fecha porque es aquí cuando se aprueba la Constitución española en 1978. Entre otras cosas, y para lo que a nosotros nos afecta, y dado la premura del tiempo que contamos, es de destacar su nuevo título octavo, el título octavo de la Constitución, artículo 137 y siguiente, como bien comentaba el profesor Melgosa Arcos anteriormente en su ponencia, es donde aparecen unos nuevos órganos administrativos que tienen potestad legislativa, concretamente las comunidades autónomas. Y digo importante este momento, no solo propiamente por la aprobación de este texto de la Constitución española, sino porque además en este momento vamos a encontrarnos con normativas emanadas también de las comunidades autónomas y, como decía anteriormente, normativa emanada también del Estado. Esta nueva organización territorial del Estado que marca la Constitución española lo que hace es dar potestad o libertad a las distintas provincias para organizarse en comunidades autónomas, pero no de manera imperativa. De esa forma fueron finalmente 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas las que tuvieron sus propios estatutos de autonomía y constituyeron sus comunidades autónomas. Pues bien, concretamente, la distribución de competencias en materia de turismo en la Constitución española de 1978 la encontramos recogida en sus artículos 148 y 149. En primer lugar, el artículo 148 lo que hace es una enumeración de cuáles son las materias las cuales, dice expresamente, podrán, y repito, en condicional, podrán ser asumidas por las distintas comunidades autónomas, y entre las cuales, en su apartado primero, regla 18, se encuentra el turismo y de la forma de promoción y ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial. Este artículo 148, insiste, es un artículo de condiciones, porque la distribución de competencias en materia de turismo en España no está únicamente regulado en este artículo 148, sino lo que se pretende a través de este artículo 148 es dar la potestad para que las distintas comunidades autónomas puedan o no asumir esa materia como propia o, si quieren, como exclusiva a la hora de su legislación. Pero claro, por otro lado, podemos encontrarnos con que las distintas comunidades autónomas españolas pueden asumir competencias no solo en base a que sus estatutos de autonomía así hagan propia esa materia, sino que incluso podrían haber asumido competencias a través de lo que yo denomino una atribución de competencias extraestatutarias frente a la atribución de competencias estatutarias. Pero repito que esta segunda técnica no fue utilizada, sino la única técnica que se utilizó es asumir competencias a través de los estatutos de autonomía. Pues la verdad es que todo se puso en marcha, fue una de las primeras materias, el turismo, que quiso ser rápidamente asumida por todas y cada una de las comunidades autónomas, y así ocurrió. Todas y cada una de las comunidades autónomas españolas asumieron a la materia turismo como propia, como específica, como tener competencia exclusiva sobre su legislación. Pero también hay que señalar, como decía anteriormente, que cuando estamos hablando de turismo hay que tener mucho cuidado, en el sentido de que se puede hablar de turismo o de derecho del turismo, pero no debemos olvidar nunca las dos vertientes, la vertiente pública y la vertiente privada. Y digo esto por lo siguiente, porque si estamos legislando, por ejemplo, una comunidad autónoma como la mía, como Andalucía, en materia de turismo, podrá hacerlo desde el punto de vista público o administrativo, pero no desde el punto de vista privado, de carácter civil o mercantil, porque
el artículo siguiente al que hemos mencionado, al 148, concretamente el artículo 149 de la Constitución española, dice que estas materias, su legislación, corresponden de manera exclusiva al Estado y no a las comunidades autónomas. Por lo cual, no debe perderse ni dejar en olvido esta diferencia. De hecho, todas y cada una de las comunidades autónomas han asumido como propia y exclusiva la legislación en materia de turismo, pero desde el punto de vista público. También, y en la ponencia que le dejaba, en los 57 páginas que le dejaba a la organización, pongo de manifiesto pues esa conflictividad que ha habido entre Estado y las distintas comunidades autónomas sobre la posible legislación, incluso ejemplos sobre disposiciones emanadas de la Administración General del Estado, por ejemplo, en materia de una serie de distintivos, reconocimiento por calidad a unos establecimientos hoteleros, sobre información turística, sobre subvenciones, otra serie de materias que el Tribunal Constitucional lo que ha hecho normalmente es, cuando se han tratado de aspectos públicos del turismo, pues siempre ha sido decir que esa materia le corresponde a las comunidades autónomas, y cuando se han tratado de materias como son las actividades de fomento o de subvencionales, ha dicho que hay que hacerlo de manera coordinada entre Estado y comunidades autónomas. No me voy a detener a examinar los 7 conflictos de competencia positivos, en este caso, que ha habido ante el Tribunal Constitucional por parte de las comunidades autónomas, porque tampoco terminaríamos. 5 minutos. Vale, gracias. Con lo cual pasamos a la siguiente fase, que nos encontramos en 1986. Fase muy importante también para España, porque es en ese momento, en 1986, cuando España y Grecia, en este caso España, se incorporan a la Unión Europea. Nos vamos a encontrar con que ya no tenemos un derecho emanado del Estado y a su vez derechos emanados de las 17 comunidades autónomas españolas, sino que a su vez aparece un nuevo derecho, el derecho de la Unión Europea, para complicar un poquito más esta dispersión o este mare magnum normativo. Fíjense que aquí sí me gusta ser un poco riguroso al señalar que uno de los principios básicos de la Unión Europea en su tratado es la armonización de las disposiciones de los Estados miembros. Y yo mi pregunta que me hago es que ¿cómo vamos a armonizar las legislaciones de los Estados miembros cuando, por ejemplo, en el caso italiano o el caso español, tenemos 17 comunidades autónomas y 17 ordenamientos jurídicos, de forma de que cada comunidad autónoma va a legislar como le parezca, porque tiene atribuida la competencia en materia de legislación sobre turismo desde el punto de vista del derecho público? En este sentido, me gustaría señalar que la Constitución española tiene también un mecanismo para que no se produzca esto, lo único que no ha llegado a utilizarlo nunca, que es la figura de la ley de armonización, recogida en el artículo 150, apartado 3º de nuestra Constitución española. Y además también existen mecanismos como son administraciones de coordinación, en este caso me estoy refiriendo a las denominadas conferencias sectoriales en materia de turismo. Cosa distinta es que haya armonizar y fomentar. ¿Para qué? Para que no se produzca esta dispersión y disparidad normativa, porque estamos en un punto muy concreto. Estamos hablando de que estamos produciendo inseguridad jurídica a los turistas que están siendo objeto de realizar una actividad turística, y estamos realizando indefensión jurídica también para las empresas turísticas. Por el hecho de pasar de una comunidad autónoma nos vamos a encontrar con normativas dispares. Hablar, por ejemplo, de que existen más de 60 tipologías distintas de alojamiento en el medio rural o de establecimientos hoteleros que tienen disposiciones, nombres distintos totalmente. Otra etapa la encontramos en el año 1994, concretamente cuando las comunidades autónomas, que ya desde que tenían atribuida su competencia en materia de turismo empiezan a legislar, la encontramos en el 1994 cuando las comunidades autónomas se encuentran con esta dispersión y disparidad normativa y dicen, aquí tenemos que dictar una norma que intente poner fin a la disparidad normativa. 1994, primera ley de turismo en España, concretamente la del País Vasco, hasta llegar a que todas y cada una de las comunidades autónomas tengan su propia ley de turismo. Pero claro, no termina aquí. La siguiente fase la encontramos
que es la importante, y no voy a decir la última, en nada más y nada menos que el desarrollo reglamentario a esas leyes de turismo. No hemos terminado, aunque la Ley de Turismo de Andalucía, por ejemplo, diga en su exposición de motivos que para poner fin a la dispersión normativa dictamos la Ley de Turismo de Andalucía. No, así no se pone fin a la disparidad normativa. Hay que esperar al desarrollo reglamentario. ¿Por qué? Y me permiten, pues porque vamos a tener legislación preconstitucional, anterior a la Constitución de 1978, que de hecho se está aplicando, porque comunidades autónomas no han legislado sobre esas materias. Legislación de los años 60 aplicándose en el año 2008 y 2009. Vamos a tener legislación postconstitucional y preestatutaria. Y luego vamos a tener legislación postestatutaria de las comunidades autónomas. Y además, legislación de la Unión Europea. Con lo cual, y para ir terminando, si me lo permiten, voy a intentar describir una serie de características de este nuevo derecho, del derecho del turismo que empieza a configurarse. No solo en España, sino características que son trasladables, creo, a nivel internacional, a nivel mundial. En primer lugar, hay que tener en cuenta, dentro de esta característica del derecho del turismo, es su gran amplitud. No podemos hablar de turismo cuando estamos refiriendo solamente a la local, a normas muy concretas. El turismo no tiene límites y, por consecuencia, el derecho del turismo no debe de tener límites ni fronteras. Debemos tener en cuenta la gran dispersión normativa, la disparidad o diferenciación normativa entre las distintas comunidades autónomas o entre los distintos estados dentro de un mismo país, ya que es el turismo, como todos sabemos, una materia multi e interdisciplinar, y además una materia sobre la que todo incide sobre ella. En segundo lugar, es el carácter tutelador o protector que tiene que tener el derecho del turismo como finalidad. Pero no solo tutelador de los turistas, sino también tutelador de las empresas y de las distintas actividades turísticas y también de la zona y del lugar donde se esté realizando esa actividad turística. Es de destacar las campañas promocionales que se están haciendo por diversos entes promocionales, pues que valen millones y millones de euros o de dólares y que se están desprestigiando con una mala imagen turística de la zona. Se están produciendo también dos fenómenos muy importantes dentro del derecho al turismo a nivel mundial. Uno, la publificación del derecho privado del turismo. Pues el derecho privado del turismo se está yendo hacia el derecho público. Y otro es el fenómeno contrario, la denominada huida del derecho público del turismo. Como el derecho público del turismo se está yendo hacia el derecho privado del turismo. Y para ir terminando, ya termino, la última característica que creo que es la más importante también y que se nutre el resto de materias y de características que he señalado es hay que tener en cuenta siempre la calidad como finalidad última, pero la calidad en un sentido total hacia el turismo y hacia los prestadores de los servicios turísticos, pero no desde el punto de vista del precio. El precio no tiene que marcar la calidad, es el trato con los servicios, etc. Con lo cual, en definitiva, y para terminar, y me perdonen que ya no me parece que estoy bastante rebasado de tiempo, simplemente me gustaría, en definitiva, como digo, que no debemos quedarnos con un derecho local, aunque si bien es cierto que el turismo incide sobre el territorio. Esa gran amplitud, como señalaba, que tiene el turismo y por consiguiente el derecho del turismo. Lo más importante, lo interesante, lo principal creo que debería de ser el derecho del turismo no se quedara con un derecho nacional o un derecho, por ejemplo, del turismo de la Unión Europea, que no existe, que todo lo que hay es materia turística y nada más, sino que lo que debería hacer este derecho del turismo es ser válido para todos los países del mundo. Es un derecho del turismo mundial, siempre y cuando, por supuesto, respetando las circunstancias y las particularidades históricas, sociológicas de cada zona, pero que el bloque fuera común, porque el turista no es un turista con unos pies pegados a un sitio. Somos turistas, pero como dice y le gusta decir a Patricia Giri, somos ciudadanos del mundo. Pues muchas gracias y espero no haberles cansado. ¿Sonido? Sí. Le doy las gracias al doctor Raúl Pérez Guerra, quien es doctor en Derecho de la Universidad de Almería, profesor titular de la Universidad en Derecho Administrativo, profesor consultor tutor de la Universidad Oberta de Cataluña
y profesor responsable del programa de doctorado, Nuevas Tendencias en la Configuración del Derecho del Turismo. Muchas gracias, doctor. A continuación, vamos a escuchar al siguiente ponente, quien es el maestro Ventura Enrique Mota Flores. Él es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene la maestría en Desarrollo Regional por el Colegio de Posgraduados Campus Puebla. Actualmente es candidato a doctor dentro del doctorado en Turismo en la Organización Mundial de Turismo en la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid, España. Desde el año 2003 es profesor investigador en la Universidad del Caribe. Adelante, maestro, por favor. Bueno, ya está, muchas gracias. Bien, pues, gracias, maestra. La verdad es un gusto estar compartiendo este panel con tan distinguidos profesores, y desde luego agradecer el favor de la asistencia de estudiantes, de profesores y de interesados en el tema. Como me han dicho que los organizadores pueden disponer de hora y media, así que haré mi presentación en 20 minutos, nada más por atención al tiempo. Entonces vamos a iniciar. Carlos me va a hacer el favor de revisar. Como ustedes ven, tenemos en pantalla algunos años que a mí me parecen centrales, debemos traer a la discusión cuando se habla de derecho del turismo. Sobre todo en nuestro país, en México, son 4 años que debiéramos nosotros tener en la memoria para efecto de comprender qué es lo que se ha estado legislando en materia de turismo en el país. Entonces, propongo 9 temas que es necesario conocer, sobre los cuales ha transitado pues este ejercicio legislativo, y que ha estado generando pues ya cierta experiencia favorable o no en la regulación de la actividad. A continuación se harán algunos comentarios sobre la evolución de la Ley Federal del Turismo de México en estos años que he mencionado, y trataré de iniciar este análisis desde los diferentes nombres que se le han otorgado. Después compararemos los diferentes objetivos que se han establecido para cada una de las leyes, y después abordaremos los conceptos de turista y de prestadores de servicios turísticos. Aquí encontramos un cuadro que vale la pena tener desde la comprensión de el tema que es el turismo. Inicialmente en el 74 teníamos la ley federal de fomento al turismo, después a partir de 1979 ya es una ley federal de turismo y lleva ese nombre hasta nuestros días. Un tema que vale la pena presente es justamente el objeto de la ley. Su objeto también ha variado. Actividad turística por el Ejecutivo Federal a través del Departamento de Turismo, con lo cual quedaba de manifiesto el desconocimiento de los alcances de la actividad. En 74, este destino en el que nos encontramos, pues tenía algunos años de iniciar su crecimiento. Siguiente, por favor. Es hasta 1979 cuando se amplía la visión del objeto de la ley, al establecer al menos 5. Es de resaltar esta etapa, pues en la fracción segunda del entonces artículo segundo se establecía de manera expresa el fomento y desarrollo de la oferta en materia turística, lo que algunos autores llaman el inicio del crecimiento de la hotelería, el boom en nuestro país. En 1984 reduce su interés por la actividad, es decir, esta nueva ley de ese año, pues del objeto de la ley desaparece la palabra planeación, la palabra programación. No obstante, que la segunda fracción del entonces artículo segundo establecía el desarrollo del turismo. También se puede resaltar que esta ley, 84, vislumbró por primera vez dentro de su objeto la protección y el auxilio al turista, la cual persiste hasta nuestros días. 8 años más tarde, y con una nutrida experiencia
que ha dejado el crecimiento de la hotelería y de las actividades provenientes del turismo, la Ley de 92 prevé en su objetivo 10 supuestos que reflejan la preocupación por comprender de manera integral la actividad. No obstante, es necesario mencionar, resulta sorprendente que continúe la palabra programación y no la palabra planeación. Lo que sin duda marca una nueva forma de comprender la actividad es, al incorporar como uno de sus objetivos, elevar el nivel de vida económico, social y cultural de los habitantes en las entidades federativas y municipios con afluencia turística, así como el incorporar la necesidad de coordinación de la federación con las entidades federativas había ignorado. Otro objetivo que se suma a la manera de concebir al turismo lo constituye la fracción sexta del vigente artículo 2, al incorporar, preservando el equilibrio ecológico y social de los lugares que se traten. Lo anterior refuerza la idea de estar en el camino del desarrollo sustentable, pues el criterio de equilibrio ecológico y de los aspectos sociales no tienen precedentes en la legislación de turismo. Ellos son tomados de los momentos por los que se atravesaba la política del país en materia ambiental y de desarrollo sustentable, pues en ese año se celebraba la Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo que vendría a influenciar gran parte de la legislación del país. En esta misma ley vigente, el tema de la calidad y el reconocimiento a las personas con discapacidad aparecen dentro de los objetivos de la ley como una aportación en la madurez sobre el entendimiento de la actividad turística, pero aún insuficiente. En este cuadro podemos encontrar este comparativo del objeto de las leyes federales de turismo en los años que hemos referido, 74, 79, 84 y 99. Al parecer, el objetivo de la ley vigente pues ya contempla algunas materias interesantes dentro de su objetivo, no así dentro de otras materias. La siguiente. El concepto de turismo ha sido abordado por la ley, el concepto de turismo no ha sido abordado por la ley, dejando una laguna jurídica que no permite conocer los alcances de esta actividad, al menos legalmente. Lo que sí ha retomado es el concepto de turista. La ley de 74 en su artículo 3 definía al turista como la persona que viaja fuera de su domicilio con el propósito preponderante de esparcimiento, salud, descanso o cualquier otro similar, el cual no contenía el elemento de la temporalidad y no se le vinculaba con asuntos poblacionales. 5 años más tarde, es decir, en 1979, la Ley Federal de Turismo, en su artículo 3, da una definición de turismo, lo cual es registrado como la primera vez que en nuestro país una ley define la actividad. Al efecto, tal artículo señalaba: el turismo comprende el conjunto de actividades que se originen por quienes de propia voluntad viajan o se proponen viajar, preponderantemente con propósitos de recreación, salud, descanso, cultura o cualquier otro similar, a la cual también le falta el elemento de temporalidad, entre otros aspectos. En su artículo siguiente, esta misma ley establece que se considera como turista a la persona que viaja por alguno de los motivos precisados en el artículo anterior. De igual modo, carece de los elementos esenciales, tales como la temporalidad y la calidad de visitante. En 1984, la ley en su artículo 3 prescribía por primera vez que se considera como turista a la persona que viaje trasladándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual o que utilice alguno de los servicios turísticos a que se refiere el artículo siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General de Población para efectos migratorios. Esta ley incorpora a la definición de turista el elemento de temporalidad y la condición de visitante que se adquiere al ingresar al país, pues vincula esa condición a lo que establece la Ley General de Población, la cual otorga la calidad de no inmigrante para internarse al país, pero solo por 6 meses improrrogables,
Otro elemento de novedad que introduce es el que relaciona la condición de turista al que utilice alguno de los servicios turísticos que reconoce la misma ley en su artículo 4. Es a partir de esta ley que se inicia una configuración sobre el término de turista, aunque aún insuficiente. 8 años más tarde, y con una mejor técnica legislativa, la ley en su artículo 3 incluye un pequeño glosario de términos y refiere que turista, la persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utiliza alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población. Esta definición fue retomada de la anterior ley y se incorporó tal como estaba el glosario de la Ley de 92, la cual está vigente hasta nuestros días. Es importante mencionar que a nivel internacional se ha estudiado y concluido que el término de residencia habitual debe cambiarse por el de solo residencia. También es menester mencionar que esta ley es insuficiente, pues no da otras definiciones como la de los siguientes términos: turismo, estancia, visitante en todas sus modalidades, turista residente, turista no residente, visitante interno, visitante internacional, excursionista, visitante de naturaleza, entre otros, lo que ayudaría a comprender mejor la actividad y darle su marco jurídico adecuado para sus respectivas gestiones, tanto públicas como privadas. Dejar esa responsabilidad al reglamento implicará dejar la visión de Estado en materia de turismo al Ejecutivo en turno. Otro aspecto que ha motivado interés por parte del sector es el registro. Durante los años de estudio, la ley tuvo diferentes formas de ordenar a los prestadores de servicios turísticos. En los periodos de estudio, la ley tuvo las palabras deberán, pero en 1992 se cancela esa orden y queda inscripción voluntaria. Así, en 1974, la ley mencionaba en su artículo 27, deberán registrarse ante el Departamento de Turismo previamente al inicio de sus operaciones las personas que se dediquen a los siguientes servicios turísticos, y da una lista de cuáles serían estos prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, para 1980, la ley estableció en su artículo 76, el Registro Nacional de Turismo estará a cargo de la Secretaría de Turismo y en él deberán inscribirse los prestadores de servicios turísticos a que se refiere el primer título. Los prestadores de servicios turísticos que no estén inscritos en el Registro Nacional de Turismo no tendrán derecho a que se les expida la autorización de sus precios o tarifas ni en el permiso de operación en su caso. En 1984, la ley disponía en su artículo 58, para poder operar, los prestadores de servicios turísticos deberán inscribir al establecimiento correspondiente en el Registro Nacional de Turismo y contar con la cédula turística en los términos establecidos en el capítulo 10 de la presente ley. Sin embargo, para 1992 y con las reformas, se abandona la obligación de inscribirse al Registro Nacional de Turismo y se da total libertad para su inscripción. En ese sentido, el actual artículo 36 establece, corresponde a la Secretaría la operación del Registro Nacional de Turismo, el que tiene por objeto la inscripción voluntaria de los prestadores de servicios turísticos. Para obtener la inscripción en el registro, será necesario dar aviso por escrito a la Secretaría por cualquier medio que ésta determine y exclusivamente se requerirá señalar y dar algunos requisitos para hacerlo. Finalmente, quiero resaltar en este cuadro, quizás para dejarlo a la discusión y se pueda más adelante durante el Congreso tener alguna idea sobre si es necesario visualizar jurídicamente a los prestadores de servicio turístico o no. Hay dos momentos importantes en la historia de la legislación. Puede ser 1984, en el cual el legislador y el trabajo que se realizó pues lograron identificar algunos prestadores de servicios turísticos que intervienen en la actividad, como son, desde luego, en la actividad turística, el transporte, los guías de turistas y algunas otras modalidades de alojamiento. Sin embargo, para 1992, estas tres que he mencionado desaparecen y ya no se encuentran reguladas ni contempladas en la ley.
¿Cuál ha sido la experiencia de que hayan salido estos prestadores de servicios turísticos de la regulación? Pues una incomprensión en la gestión de estos prestadores. La Secretaría de Turismo, que sería la encargada de estar gestionando o de estar vigilando el adecuado cumplimiento de estos prestadores, pues no tiene esa obligación pública de atenderlo. Si bien es cierto, se deja otras materias para que lo puedan hacer, esto puede implicar un riesgo muy grave. Si se deja la parte de transportes, van a tratar a nuestros turistas como viajeros y no le van a dar la condición de turista. Y esto nos empieza a generar problemas en todo el país con las transportadoras turísticas, con los choferes que llevan a los tours y con una serie de incumplimientos y de invisibilidad jurídica para su regulación. Por el otro lado, las modalidades de alojamiento han quedado fuera de esta regulación y se ha dejado una anarquía muy fuerte en cuanto a su adecuada gestión. Entonces, para finalizar, las conclusiones que me gustaría aportar son las siguientes. Los periodos analizados tienen relación con el modelo de desarrollo por el que ha transitado el país. El cambio más evidente es el de 84-92, pues han salido de la ley temas centrales para el turismo como son el transporte, las operadoras y algunas modalidades de alojamiento. Permitir que algunas materias sean atendidas en el reglamento o las normas oficiales mexicanas ocasionará dejar sin protección a los turistas, a las empresas de turismo y a las comunidades anfitrionas. Por tratarse de una ley cabeza de sector, se debe tener claridad en los conceptos que va a tutelar, pues aún en la ley vigente no se define al turismo, lo que ocasiona una incomprensión sobre los temas que deberían ser concurrentes. En el futuro, ¿será el Estado el que debe intervenir para permitir una adecuada gestión de la actividad turística o por el contrario, se esperará que el mercado de servicios turísticos permita su autorregulación? Pues muchas gracias. Le damos las gracias al maestro Enrique Ventura. Y a continuación presentamos a nuestro último ponente, que es el doctor Jorge Fernández Ruiz, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con su ponencia La Administración Pública del Turismo en México. Él es abogado, licenciado en Economía, maestro en Administración Pública y doctor en Derecho, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras universidades, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del programa de posgrado en Derecho de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y autor de 16 libros. Muchas gracias. Trataré de aplicar el principio burocrático mexicano, conforme al cual, si no empezamos a tiempo este bloque, cuando menos terminemos puntuales. Voy a hablar de la administración pública del turismo en México. La administración pública mexicana está estructurada en tres estadios diferentes. El estadio federal, que da lugar a la administración pública federal; otro estadio, el de la administración pública de las entidades federativas; y otro, el de la administración pública municipal. La administración pública federal se estructura en un sector centralizado, administración pública centralizada, y un sector descentralizado o paraestatal. La administración pública federal centralizada se integra con las oficinas de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 18 Secretarías de Estado, una de ellas
la Secretaría de Turismo, la cual anteriormente tuvo como antecedentes históricos a una Dirección General de Turismo de la Secretaría de Gobernación. Después se convirtió en la unidad administrativa, Dirección General de Turismo de la Secretaría de Gobernación, en un departamento administrativo. Era un órgano administrativo equiparable a la Secretaría de Estado. Ya han desaparecido los departamentos administrativos que anteriormente formaban parte también de la administración pública centralizada. Y este departamento administrativo se convirtió en Secretaría, este departamento de turismo se convirtió en Secretaría de Turismo. Esta es la evolución, la transformación de la administración pública del turismo en México. En la actualidad, pues, existe una Secretaría Federal de Turismo. Y cabe recordar que en la última década del siglo pasado se llevó a cabo una descentralización administrativa con el objeto de transferir atribuciones de la administración pública federal en favor de las administraciones públicas de los estados y del Distrito Federal. Y de esta suerte, la Secretaría de Turismo descentralizó en gran parte sus actividades. Esto ha dado lugar a que en la mayoría de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, tengan ya una Secretaría de Turismo. A esto debemos de añadir que en muchos municipios hay una unidad de la administración pública municipal especializada específicamente en el turismo. Aquí en el municipio de Benito Juárez, en Cancún, tenemos una, si no me equivoco, una área de turismo, una Dirección General de Turismo en el ayuntamiento. De suerte que, al igual que en Acapulco, en Guadalajara y en otros municipios importantes, hay una unidad administrativa municipal encargada de la promoción, de la tutela, de la actividad turística. Quiere decir que posiblemente, a raíz de esta descentralización de la actividad oficial turística, debería cuando menos revisarse la pertinencia de la existencia de una Secretaría de Turismo. Una Secretaría de Turismo que transfirió ya muchas de sus atribuciones en favor de las administraciones públicas del Distrito Federal y de los estados de la República. De suerte que en esta época de crisis mundial necesitamos racionalizar con mayor razón la administración pública. ¿Tendrá sentido que exista en México una Secretaría Federal de Turismo cuando ya muchas de sus funciones fueron atribuidas, fueron transferidas a las administraciones públicas de los estados? ¿Tendrá sentido que la administración pública federal cuente con 18 secretarías cuando, conforme a nuestra legislación, el presidente de la República es el depositario exclusivo del Poder Ejecutivo? O sea, tenemos un Poder Ejecutivo unipersonal. Los secretarios de Estado no forman parte del Poder Ejecutivo, son empleados del Poder Ejecutivo, de suerte que para realizar su actuación tienen que hacerlo por acuerdo del presidente de la República. Esto significa que el presidente de la República debe de recibir en acuerdo formal, periódica y frecuentemente a cada uno de los secretarios de Estado
para que los asuntos que son de su respectiva competencia no se rezaguen. 18 secretarios de Estado, es imposible que el presidente de la República los reciba en acuerdo semanalmente, porque el acuerdo no es de 15 minutos, como podría decir el clásico, sino que debe destinar el presidente varias horas de su ocupado tiempo para dar las instrucciones, para dictar los acuerdos al secretario del despacho de cada uno de los ramos. En consecuencia, es un número exagerado de secretarías de Estado. Una de ellas podría estar sobrando, varias de ellas, y una de ellas podría ser la Secretaría de Turismo. No quiero abusar de el tiempo que me fue conferido. Aquí dejo esta reflexión que someto a la consideración de ustedes, especialmente de los jóvenes que están iniciándose en la ciencia del derecho y tratando de especializarse en el derecho del turismo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Ahora sí vamos a abrir nuestro tiempo de preguntas. A ver, maestro, ¿sí le alcanza a ver usted? Ahí están ya. Muchísimas gracias. Hay varias preguntas muy interesantes y que permiten alguna reflexión adicional. Me dice una pregunta: ¿cuál es desde su punto de vista la razón o motivo por la que hasta el momento no se cuenta con una nueva ley federal de turismo? Dice: desde mi punto de vista considero que se debe a la falta de profesionalización y conocimientos en la materia por parte de nuestros legisladores. A nadie escapa que muchos de ellos no son profesionistas, abogados, y muchos menos tienen conciencia de la problemática turística en nuestro país. Punto de partida para la legislación en materia turística deben ser los parámetros señalados. Muchas gracias. Pues mire, esto es una cosa de motivo, yo diría, de especulación. Realmente, pues las razones deben ser políticas. Yo he analizado un poco la iniciativa que está en el Congreso y creo que está, hasta donde yo puedo juzgar sin entrar en detalles, es una iniciativa correcta. En mucho, fíjense ustedes lo interesante, esa iniciativa ya sigue modelos de las leyes locales. Como son las leyes locales las que se han adelantado y muchas de ellas son bastante completas, pues al final esta nueva ley, que ya no va a ser federal sino general, ya no es nada más una ley para normar la actividad de los órganos federales, sino que va a distribuir competencias y coordinar competencias de los 3 órdenes de gobierno. Entonces se va a llamar Ley General de Turismo. Pues en mucho sigue los mismos temas y los mismos encabezados de las leyes que existen en los estados. Entonces, yo no sé si los diputados que presentaron la iniciativa son o no especialistas en materia de turismo, pero por la misma ley, iniciativa de ley, uno puede juzgar que sí han analizado el marco que ya existe y a partir de él desarrollar los principios que debería tener la nueva legislación turística. Siguiente pregunta dice: la ley del 92 en turismo es neoliberal, desregula, limita el papel del Estado en la actividad. En el momento actual, ¿cuál debería ser el papel del Estado en el funcionamiento de la actividad turística, en particular en términos del beneficio que debe tener para las comunidades locales? Pues creo que la respuesta a esta pregunta ya la hemos escuchado en alguna exposición anterior. Realmente esta es una materia donde sí se requiere una presencia del Estado en muchos aspectos, ¿no? Tiene que haber promoción, regulación, generación de condiciones adecuadas. Hay sectores económicos, no sé si el de
alimentación o el transporte o algún otro, que son sectores que van a poder funcionar sin necesariamente que haya una presencia fuerte del Estado. Quizá el turismo, por su naturaleza tan particular, sí requiere una presencia más clara. No sabría yo decir, a lo mejor es una pregunta para el maestro Mota, si de veras podemos juzgar neoliberal a la ley del 92. Algunos rasgos, digamos, de esa idea de desarrollo debe tener, pero a final de cuentas estamos esperando una nueva regulación. Luego viene una información, me envía el profesor José Ángel Torres Lana, me dice, más que pregunta, es una información: en España se ha optado por atribuir con carácter exclusivo la competencia en materia turística a las comunidades autónomas. Se ha pensado que la proximidad supondría una regulación más completa y acertada. Pues aquí también estamos en la idea de que es muy importante que esto implique un papel más importante de los municipios y de los estados. Sin embargo, la definición constitucional que da actualmente sobre la materia implica que haya algunas normas de tipo uniforme y general por parte de los órganos federales. Me preguntan, el doctor hablaba de que actualmente casi todos los estados cuentan con una legislación turística. ¿Qué pasaría con estas al publicarse la nueva Ley General de Turismo, tomando en cuenta la tendencia globalizadora a nivel mundial? Pues esa es una excelente pregunta. Es posible pensar que la nueva Ley General de Turismo traiga algunas normas que sean incompatibles con las normas que ya se han expedido en los estados, en cuyo caso pues se vuelven inconstitucionales. Es decir, en caso de un conflicto, aquí claramente la facultad reguladora está en manos del Congreso Federal, y entonces una ley local que fuera incompatible implicaría su inconstitucionalidad. Y por último, ¿cuál es el objetivo de la nueva Ley Federal de Turismo? ¿Es el mismo de la actual ley y en qué se diferencia una de la otra? Aquí la respuesta es que ya no va a ser, como decía yo, una ley federal. Se tiene que llamar necesariamente ley general, es un tipo de ley distinta a las leyes federales, y por ello mismo su objeto no puede ser el mismo. El objeto principal de esta ley es definir cuáles son las competencias y facultades de los tres órdenes de gobierno, cómo se van a articular, y claro, como parte de las competencias federales puede regular a los organismos, por ejemplo, el Fondo Nacional, ¿cómo se llama? El Fonatur, por ejemplo, o el Registro Nacional de Turismo, etcétera, cosas que están previstas, es parte del objeto de esta nueva ley. Gracias. Otra más. Dice, si se han descentralizado competencias en materia de turismo, ¿por qué las secretarías estatales y más aún las direcciones de turismo municipal no pueden legislar en la materia, ni tienen personalidad jurídica para normar y sancionar? Bueno, pues las secretarías o direcciones efectivamente no pueden tener facultades legislativas porque no les corresponde. Incluso las facultades reglamentarias pues no son tampoco ni de las direcciones ni de las secretarías, sino de los ejecutivos correspondientes. En esa medida pues sí, no tienen facultades para normar, salvo que les fueran delegadas por parte de los ejecutivos. En cuanto a las sanciones, pues yo creo que sí, si son los órganos administrativos encargados de verificar el cumplimiento, que es una de las funciones que se les atribuyen a los órganos locales, pues entonces efectivamente pueden imponer sanciones. Yo entendería que al menos esa facultad, que sí es genuinamente administrativa, sí la tienen, y si no la tienen deberían poder ejercerla. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, la diputada Yolanda Garmendia nos pide hacer un comentario. Yo le pediría, por favor, que fuera ya muy breve, por favor. Muchísimas gracias, señores, con todo respeto, y nada más para precisar dos cosas. En materia de la ley, efectivamente estamos trabajando. Yo soy diputada federal y vengo en representación de la Comisión de Turismo del Congreso de México. La idea es que sí estamos trabajando en materia de la ley. En este momento ya estamos avanzando con todos los conceptos que el señor bien ha mencionado, que es la transversalidad, la corresponsabilidad,
que son criterios que antes no existían en la ley que en este momento tenemos. La reforma que tuvo la ley en 1992 le quitó muchas facultades y hoy tenemos una ley que, como todos han escuchado, se puede hacer únicamente recomendaciones y le quitó fortaleza a la Secretaría de Turismo. Hoy, con este nuevo ejercicio que se está haciendo, se pretende, en caso de conseguir su aprobación, que la Secretaría de Turismo se vea fuertemente favorecida, que tenga realmente los criterios y la manera de seguir manejando la orientación turística que México necesita, pero también tener la posibilidad de emitir sanciones y hacer toda una serie de marcos regulatorios y de actividades que nos permitan que el turismo se desarrolle de una manera adecuada a lo largo y ancho del país. Por el otro lado, se están tocando temas como la transversalidad, que eso implica el cómo debe de ser tomado el turismo en todas las secretarías de Estado y cuáles son las competencias en materia de turismo que tienen que ser acordadas con la Secretaría. También se define con mucha precisión la responsabilidad que cada actor tiene, o sea, qué le corresponde a la federación, qué le corresponde a las entidades federativas y qué le corresponde al municipio. Y de esta manera poder armonizar la cobertura y las responsabilidades que cada quien tiene. Se está pidiendo también en este nuevo marco que haya una obligatoriedad en el registro para que realmente sepamos quiénes son los prestadores turísticos, dónde están, cómo se ubican y los podamos localizar, podamos saber quiénes son. Y por el otro lado, hay muchas de las cosas que se plantearon aquí que se está dando solución en el nuevo documento. El problema que tenemos, como siempre en las legislaturas, es el tiempo. Reconocemos que nos ha tomado más de 2 años en la discusión de estos documentos. Hoy tenemos 2 versiones que estamos tratando de elaborar una tercera, la que el señor conoce, que es una versión que salió de la Comisión de Turismo con la Universidad Iberoamericana, y otra versión que traemos los que trabajamos con todos los órganos que se dedican a los servicios turísticos, como las confederaciones patronales, la Concanaco, la Asociación de Municipios Turísticos, los que trabajamos con Coletur, con todas las gentes que de alguna manera han participado participan en la actividad turística y la Secretaría de Turismo. Entonces, en este momento estamos elaborando un tercer documento que asume las 2 propuestas y pensamos que va a ser un documento bastante completo. Hay algunas cosas que no hemos logrado todavía avanzar, pero que esperamos que en estos días que estamos en la discusión podamos cerrar y terminar el año con una nueva Ley General de Turismo. Y por el otro lado, yo soy de la idea que sí tiene que existir una Secretaría de Turismo. Si bien es cierto, no tiene una fortaleza, pero a través del trabajo que estamos haciendo, alguien tiene que dedicarse a ver en esa visión integradora del Estado de mexicano, la visión del turismo, tanto nacional como internacional. Y eso solamente lo puede hacer una secretaría. ¿Quién va a dictar los parámetros generales de difusión, de promoción, de coordinación? Lo tiene que hacer una secretaría. Y la forma de favorecer y de que una secretaría tenga fuerza, pues es a través del presupuesto. No a través de mejorarle los impuestos y las coberturas de las tasas de impuestos que hoy en este momento tiene el turismo, sino se trata de favorecerlo realmente a través de mayores recursos, y bueno, es la tarea que estamos empeñados en lograr en esta negociación del presupuesto. Gracias. Muchas gracias. Me pregunta cómo propone que se administre una materia concurrente como lo es el turismo a nivel federal en cuanto a su aplicación si ya no existiera una Secretaría de Turismo. Bueno, en vez de que exista una Secretaría de Turismo, podría existir una Subsecretaría de Turismo, por ejemplo, en la Secretaría de Economía. Eso permitiría dar coherencia, cohesión a la política económica del país, puesto que los ingresos turísticos forman parte de los 4 conceptos principales de ingresos de divisas del país, pues debe de insertarse esta materia en la conducción de la política económica, para que no se adopten medidas contrarias o contradictorias entre una Secretaría de Economía y una Secretaría de Turismo. Pregunta
¿Qué otras secretarías de Estado considera innecesarias y por qué? Pues hay varias que saltan a la vista. Por ejemplo, una Secretaría de la Reforma Agraria, cuando su principal misión era conducir el reparto agrario, cuando ya se agotó la tierra repartible, se repartió varias veces, entonces no tiene sentido que exista una Secretaría de la Reforma Agraria. En las últimas campañas presidenciales se ha prometido desaparecer esta Secretaría de la Reforma Agraria y no se ha cumplido. Existe, por ejemplo, una Secretaría de Marina junto a una Secretaría de la Defensa Nacional. En Estados Unidos, cuya actividad bélica es considerablemente grande, cuyas fuerzas armadas son mucho mayores, no existe dos secretarías, sino una sola Secretaría de la Defensa. Aquí también podría ser una sola Secretaría de la Defensa Nacional con varias subsecretarías. La de Marina podría ser una subsecretaría de la Defensa Nacional. Anteriormente estaban fusionadas todas las Fuerzas Armadas en una sola secretaría. Otro ejemplo podría ser la Secretaría de Seguridad Pública, la cual fue creada a raíz del clamor que suscitaba la inseguridad pública y se dio como una respuesta para la solución mágica de ese problema y se creó la Secretaría de Seguridad Pública, que lejos de resolverse el problema se ha potenciado, como es del conocimiento de todos nosotros. Muchas gracias. Sí. A ver, por ahí nos piden una pregunta. Perdón. Me sorprendieron aquí un poquito, ocupado con tantas cosas en las manos. Buenas tardes a todos. Perdón, escuchaba con mucha atención al profesor, licenciado, expresando que quizás sería una recomendación el subordinar la actividad turística a la Secretaría de Economía. Me preguntaría si no sería más ortodoxo, más recomendable, subordinar la economía al turismo, que en este caso la economía precisamente viene a ser una derivación de la actividad turística, como usted mismo lo mencionó, precisamente quizá la forma de administrar la economía sería subordinándolo a la actividad principal. En este caso usted mencionó que es una de las 4 principales actividades que más generan divisas y precisamente da lugar a que exista economía y que exista actividad en este sector. No sé si está clara la pregunta. Bien. Mi propuesta es analizar a profundidad si se justifica o no la existencia de una Secretaría de Turismo en el contexto de 18 Secretarías de Estado, en el contexto de las características del Estado mexicano, donde el Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se llama Presidente de la República, y en ese contexto conforme al cual los secretarios de Estado son empleados del Poder Ejecutivo y actúan por acuerdo del Presidente de la República. Cómo se llame cada una de las secretarías no es muy relevante. Pudiera ser, no me inclino por ello, ni me parece siquiera que así fuera pertinente, que se llamara Secretaría de Turismo a toda la que incluyera la atención de la actividad económica. Lo importante es que no fueran tantas. Hay una Secretaría de Energía y una Secretaría de Economía, una Secretaría de Turismo y una Secretaría
de economía. Por eso yo creo que podrían fusionarse las tres en una sola secretaría, independientemente del nombre que reciba. La Secretaría de la de Seguridad Pública se disgregó de la Secretaría de Gobernación y ha creado una división de atribuciones en materia de seguridad pública que ha sido nocivo, porque hay dos centros de mando de la seguridad pública, uno la Secretaría de Gobernación, otro la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Gobernación mantuvo todavía parte de atribuciones que conciernen a la seguridad pública, como es todo lo relativo a la protección civil. No trato yo de suprimir aquí en este foro una secretaría, simplemente planteo la necesidad de que en este contexto de urgencia de racionalizar la administración pública ante la reducción de recursos que va a sufrir con motivo de esta crisis mundial, con motivo de que están disminuyendo los ingresos petroleros en México sensiblemente por el desplome en un 50% de los precios del petróleo, porque están reduciendo las remesas de los expulsados del país por la miseria, porque ya no tienen trabajo en Estados Unidos, muchos de ellos. Entonces, pensemos en hacer ahorros sensatos. Ese es mi planteamiento. Gracias, doctor. Por último, tenemos la intervención del doctor Raúl Pérez Guerra. Le pediría ya que fuera. Sí, me gustaría un poquito, si me lo permite, se ha planteado la idea de qué norma sería aplicable anterior a las disposiciones o no aquí en México, y por decir por algo en el ordenamiento jurídico español, pues que en cierto modo tiene atribuido un mecanismo muy claro. Concretamente, lo que hay que hacer primero, creo yo, es saber qué órganos tienen competencia y sobre qué, y en qué línea. Y en función de eso, pues se puede racionalizar esa administración o no, teniendo en cuenta pues que el Estado creo que debe tener por lo menos un papel de coordinar a los distintos estados, como pasa, por ejemplo, en nuestro país, como pasa en España. En España, como saben, pues decir que qué norma se aplica antes, si las normas, como decía, de los años 60 o las normas autonómicas posteriores a sus estatutos de autonomía que han dictado ellas, pues muy fácil. La Constitución española, por ejemplo, articula un mecanismo que es el artículo 149, apartado tercero de la Constitución, que es lo que se llama el principio de salvaguardia o de prevalencia del derecho estatal, que dice que en la comunidad autónoma correspondiente, cuando ella no ha legislado sobre una materia, le será de aplicación la normativa estatal, ¿no? Por lo cual, de esta forma, pues se va a poner fin a este problema de la disparidad, o para que no se produzca un vacío legal. De todas formas, son importantes, como he señalado muy de pasada, porque el tiempo no daba lugar a más, pues los distintos conflictos de competencias que se han presentado entre distintas comunidades autónomas y el Estado, en virtud de que las comunidades autónomas pedían, mediante conflictos positivos de competencia al Tribunal Constitucional, que ellas eran las competentes para legislar sobre temas que había legislado a su vez el Estado. Con lo cual, repito, creo que lo importante es decir: Estado, usted tiene competencia en materia de, por ejemplo, en coordinación y sobre política turística, y el coordinar el resto de las comunidades o de los Estados. Y luego las distintas comunidades autónomas que tengan su potestad legislativa y su competencia exclusiva para legislar, repito, desde el punto de vista, hablo español, de los aspectos públicos del turismo, y coordinar toda esa actuación. Y luego, posteriormente, tener en cuenta pues la normativa, en este caso español, de la Unión Europea, que viene sobre todo desde el punto de vista de política turística de la Unión Europea, y sobre disposiciones que no tienen en cuenta al turista, sino sí al consumidor de un servicio, pues que da la casualidad que es el servicio turístico, a través de su directiva y reglamentos, pues que todos conocemos. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Doctor, yo le pediría fuera usted breve, por favor. Solamente para recordarle que, claro, para la OMT, nosotros defendemos cada uno de nuestros Estados miembros y el reforzamiento de la Administración Nacional de Turismo. Dicho esto, quisiera informarle que
que acabamos de terminar una encuesta a nivel mundial sobre la estructura, papel y actividades de las administraciones nacionales de turismo. Es una encuesta que no hacemos regularmente, pero como la cosa está evolucionando rápido, hay que hacerlo. Y al final de este año tendremos los resultados de esta encuesta, que repito, dará la tendencia a nivel internacional del sitio que ocupa el turismo en la administración central. Y es interesante lo que decía el profesor, y es verdad, en muchos países el turismo está bajo la rama económica. En países de África, por ejemplo, donde recursos naturales es una alta prioridad, muchas veces el turismo está con recursos naturales, pero es evidente que sigue en muchos países con una administración de turismo que es un ministerio de pleno derecho. Pero claro, esto evoluciona también, como lo dijo algunos de vosotros, según la situación. No es una situación fija. Y tomando el ejemplo de España, que había sido relegado al turismo como secretario general de turismo, con el nuevo gobierno se ha puesto como secretario de Estado de turismo. Entonces es como una vals según la situación que pone el turismo una vez bajo algunas actividades. Pero por supuesto nosotros como OMT, nuestro deber es de apoyar todas las administraciones nacionales de turismo, cual sea su ubicación en la administración central. Gracias. ¿Quieres decir algo? A ver. A ver, muy breve, doctor Manuel. Algo muy cortito. Y me sensibiliza bastante la idea de simplificación que el profesor Fernández Ruiz expuso. A lo mejor con 4 o 5 secretarías, en Europa ministerios, tendrían en un Estado federal suficiente para hacer coordinación política general. Pero no cabría aquí, yo hablo desde el desconocimiento de la estructura, no cabría aquí para poner un marco para la promoción turística y para actividades turísticas, para regulación turística general, hablar de una agencia autónoma. Si es posible una agencia autónoma en plan de partnership con privados. Estoy pensando más allá de la fuga hacia el derecho privado que ha hablado un poco Raúl, pero agencia con una dependencia política mínima del Ejecutivo y dedicándose con recetas propias y dedicándose al turismo. Perdón. Por el interés del tema vamos a darle la palabra nuevamente también después a Andrew. Brevemente, lo que describe el profesor Manuel David Macena es una realidad en muchos países. Es decir, que ahora en la mayoría de los países distinguimos entre la Administración Nacional de Turismo y la Organización Nacional de Turismo. La Administración Nacional de Turismo se dedica normalmente a la política de turismo, al aspecto legal, mientras que la ONT, Organización Nacional de Turismo, se ocupa de promoción. Y esta tendencia ya existe en la mayoría de los países, esta división de tareas. Y justamente en lo que concierne las ANT, en las ONT, hay una participación del sector privado. Forman parte de los consejos de administración. Existe Comité Nacional de Turismo que reúne todos los actores, no solamente el sector público o privado, pero también a nivel regional y local, que forma parte de estos consejos. Entonces la fórmula ya se está caminando desde bastantes años, este paralelismo entre ANT y ONT. Gracias. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo considero que lo que acaba de decir don Patrice es un poco, la verdad, es como un vals. A mí me tocó ser presidente del Instituto Costarricense de Turismo, pero me dieron rango de ministro.
Y aquí digo, ¿por qué el vals? Porque definitivamente nuestros países, y depende del estadio de desarrollo en que esté cada país en turismo, necesita más o menos injerencia política en la toma de decisiones sobre el apoyo al turismo. Hablábamos al principio, uno de los exponentes, que el turismo es mucho más que solamente el concepto de turismo, sino que es un concepto muy integral que involucra a muchos otros ministerios, en el caso nuestro, Ministerio de Transportes, de Cultura. Entonces, por eso es que digo que es como un vals. Uno tiene que saberlo llevar, el sector privado tiene que estar involucrado, y dependiendo del grado de desarrollo que requiera en ese momento el apoyo de la industria turística, así debe dársele énfasis a ese ministerio o subsecretaría, que yo no tendría ningún problema en que en algunos casos, dependiendo de las circunstancias de cada país, fuera un viceministerio o una subsecretaría. Aquí lo importante, habiendo pasado por eso, es el músculo político que uno tiene dentro del gobierno mismo. Cuando tiene uno que sentarse con otros ministros a pelear el presupuesto nacional, que es uno, y que cada uno quiere jalar para su lado, entonces es donde es muy importante si uno es viceministro o es ministro, porque los ministros van a tener carteras más fuertes que van a definir a dónde van a querer colocar los dineros. Nosotros en Costa Rica nos tocó desarrollar todo lo que era la zona de Papagayo, nuevos aeropuertos. Ahí se ocupaba un ministro con fuerza para poder influir en el presidente para quitarle, pongámoslo como es, recursos a transportes, o que transportes enfocara sus recursos en aeropuertos, o que electricidad enfocara sus recursos en polos de desarrollo, o teléfonos, o telefonía, perdón. Entonces yo creo que es un poco el vals, y que puede ya ser un momento ministerio, un momento viceministerio. Gracias. Bueno. Yo creo que el tratar los asuntos de competencia de los secretarios de Estado o ministros se puede hacer entre pares, de suerte que el ministerio o la secretaría dentro de la cual esté el tema del turismo, será el secretario o ministro el que ponga a discutirse con los otros ministros. Cuando se trate de un asunto menor, entonces el subsecretario con sus pares que lo trate. Muchas gracias. Vamos a agradecer al doctor Jorge Fernández Ruiz su intervención. Muchas gracias, doctor. Al doctor Raúl Pérez Guerra también muchas gracias por su intervención. Y al doctor Héctor Fix también gracias. La universidad les extiende un reconocimiento. Se los entregamos en manos de la maestra María Eugenia García. Y les recordamos a ustedes, por favor, que tenemos una comida a los visitantes internacionales y quienes nos acompañan. Por favor, reportarse con la organización para efecto del transfer. Los esperamos en la tarde a las 5 nuevamente. Muchas gracias.